Hola, bienvenidos a mi canal. En este video en este tutorial vamos a hacer a Bok Choy. Bien, es una plantita que es como es una planta china. Bien, entonces vamos a hacerlo así. Espérate, vamos a informarme. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer a Bok Choy. La plantita de Plantas versus Zombies es una plantita que tiene dos puños y ataca golpeando al zombie. Esta plantita es un tipo de repollo de origen chino. Bien, entonces vamos a empezar con la parte de abajo de la plantita y les voy a indicar qué he hecho hasta acá. Bien, vamos a empezar la vuelta con un anillo mágico de 6 puntos. Luego vamos a hacer aumentos en cada punto. Luego en la vuelta 1, 2, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. En la vuelta 4 vamos a empezar con un punto bajo, un aumento. Luego 2 puntos bajos, un aumento por 5 veces y terminaremos con un punto bajo. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. En la vuelta 6 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento por 5 veces y terminaremos con 2 puntos bajos. En la vuelta 7 haremos 5 puntos bajos y un aumento por 6 veces. En la vuelta 8 haremos 3 puntos bajos, un aumento, después 6 puntos bajos, un aumento por 5 veces y terminaremos con 3 puntos bajos. En la vuelta 9 haremos 7 puntos bajos y un aumento por 6 veces o por toda la vuelta. En la vuelta 10 haremos 4 puntos bajos, un aumento, luego 8 puntos bajos, un aumento por 5 veces y terminaremos con 4 puntos bajos. En la vuelta 11 haremos 9 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. En la vuelta 12 haremos 10 puntos bajos, empezaremos con 5 puntos bajos, un aumento, luego 10 puntos bajos, un aumento por 5 veces y terminaremos con 5 puntos bajos. En la vuelta 13 haremos un punto bajo en cada punto. En la vuelta 14 haremos 11 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Y en la vuelta 15 haremos un punto bajo en cada punto. Bien, en la vuelta 16 haremos... Bien, en la vuelta 16 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, pero solo vamos a tomar la hebra de atrás. Yo ya lo avancé, estoy por terminar. Bien. Bien, nos quedamos en la vuelta 16 tomando solo la hebra de atrás. Un punto bajo en cada punto tomando solo la hebra de atrás. Ahora nos tocaría la fila 17, un punto bajo en cada punto. Yo ya avancé la base del Bok Choy de nuestra plantita y he tenido que anotar todo lo que he hecho y para en este momento dictarles fila por fila lo que he hecho. Y para dictarles y me quede exacto lo que les dicto también, porque de repente puedo equivocarme, también dije voy a hacer junto con ustedes mientras les dicto. Ok, para que así no haya errores. Y yo decidí hacerlo con un hilo más delgadito para que me salga más pequeñito y con un crochet más pequeño también. El crochet es 2 y este hilo es este que compré. Este lo compré para hacer el zombie. Quiero hacer un zombie más pequeñito también, pero ya lo estoy usando para la plantita. Bien, entonces acá nos hemos quedado en la fila 17 con un punto bajo en cada punto. Ahora la fila 18
va a ser lo siguiente. Vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución por 5 veces. Luego 3 puntos bajos. Luego vamos a hacer una disminución. Para la disminución vamos a coger así, 1 y 2. Solamente el de atrás, solo para la disminución, ¿ok? Solamente el de atrás. Y después vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento por 5 veces. Luego un punto bajo, luego una disminución. La disminución va a ser de esta manera. Luego 4 puntos bajos, un aumento por 5 veces. Luego 3 puntos bajos y terminamos con una disminución de esta manera. ¿Ok? Entonces, bien, ya acabamos la fila 18. Ahora para la fila 19 vamos a hacer 33 puntos bajos, una disminución. Luego 19 puntos bajos, una disminución. Luego 32 puntos bajos. Acá con este sería 32. Y la disminución así. Bien, ahora nos tocaría la vuelta. Nos tocaría entonces la vuelta 20. De la 20 a la 27 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Bien, nos quedamos en la fila 27. Ahora para la fila 28 vamos a hacer 32 puntos bajos, una disminución. Las disminuciones ya lo vamos a hacer normal, porque las primeras hemos agarrado las hebras de atrás. En este caso y de adelante, en adelante, solo hasta yo les indiqué que hay que cambiar la forma. Vamos a hacer así, las disminuciones normales, como ustedes ya la saben hacer. Bien, entonces vamos a hacer 32 puntos bajos, una disminución, 18 puntos bajos, una disminución y terminamos con 31 puntos bajos y una disminución. Bien, terminamos la vuelta 28. Ahora nos tocaría la vuelta 29. La vuelta 29 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 5 veces, luego 3 puntos bajos, luego 20 puntos bajos, luego 4 puntos bajos y una disminución por 5 veces y vamos a terminar la vuelta con un punto bajo. Así. Ahora nos tocaría la siguiente vuelta. Bien, nos tocaría la vuelta 30. Para la 30 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 4 veces, luego 20 puntos, después 5 puntos bajos y una disminución por 3 veces y terminaríamos con 5 puntos bajos. Ahora para la fila 31 vamos a hacer 24 puntos bajos, luego 2 puntos bajos y una disminución por 5 veces y terminaríamos con 23 puntos bajos. Bien, ahora nos tocaría la fila 32. Vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución por 4 veces, luego 15 puntos bajos, luego 4 puntos bajos y una disminución por 3 veces y terminamos con 5 puntos bajos. Bien, ahora nos tocaría la vuelta 33. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. En la 34 también vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Y en la 35 vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución por 6 veces y finalizaremos con un punto bajo. En la 36 vamos a hacer, de la 36, 37 y 38 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Ahora nos tocaría la fila 39 que vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 6 veces y finalizamos con un punto bajo. En la vuelta 40 y 41 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Bien, ahora nos toca la fila 42 que vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución
y en la vuelta 43 y 44 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Ahora, una vez que ya hemos llegado hasta aquí, vamos a empezar a rellenar. Rellenamos bien nuestro muñequito, bien. Ahora, yo en este de acá no le he puesto nada dentro para que se pueda sostener. ¿Ven? No le he puesto peso. Me olvidé, ya lo había cerrado y entonces en este voy a ponerle estas piedritas que tengo aquí y les voy a poner pesito. Bien, así. Ustedes pueden ponerlo en una bolsita, amarrarlo en una bolsita y ponerlo en una bolsita, o enrollarlo con cinta o con fil. Yo lo estoy poniendo así nomás. Bien, entonces hay que rellenarlo bien el muñequito. Tiene que estar bien relleno para que se pueda formar bien, para que pueda tener la forma que queremos. Lo voy a rellenar bien. Bien, ahora nos tocaría la fila 45 con 4 puntos bajos y una disminución por 6 veces y finalizamos con un punto bajo. Pero acá vamos a hacer los puntos solo tomando la hebra de atrás. 1, así, solo la hebra de atrás. 2, 3 y 4. Y también vamos a disminuir así, por atrás. Así. Y otra vez, ahí, solo tomando la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4 y así. Bien, vamos con esta vuelta. Ahora nos tocaría la fila 46 con 3 puntos bajos y una disminución, pero ahora sí vamos a trabajar normal, agarrando las 2 hebras. 1, 2 y 3, y la disminución también normal. Ok, esto por 6 veces y finalizamos con un punto bajo. Luego de esto vamos a rellenar, vamos a seguir rellenando el bok choy. Bien, ahora nos tocaría la fila 47 con 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces y terminamos con un punto bajo. Entonces acá, como ya estamos por cerrar, vamos a seguir rellenando. Ya como abajo ya está rellenito, ahora lo que quiero es que el relleno se meta acá arribita en la cabeza. Entonces con una tijera así se van ayudando, cosa que rellena bien. Ok, así. Ya está. Ahora nos tocaría la fila 48 con un punto bajo, una disminución por 6 veces y finalizamos con un punto bajo. Ahora para la vuelta 49 vamos a hacer puras disminuciones por toda la vuelta. Así. Les va a sobrar un punto, ese punto lo hacen un punto bajo. Y luego cortan hilo para poder coserlo con aguja. Ok.
Bien, acá ya finalicé la base del bok choy. Ahora lo que vamos a hacer es su carita. Ya, acá hay dos marquitas que hicimos al inicio, como que de punto de disminución por la parte de atrás de la hebra. ¿Ven? Entonces van a ubicar esos dos lados y todo eso va a ser la parte delantera de la cara del bok choy. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle la carita, porque hay que coserle todo lo demás y vamos a empezar con esto para que no se nos haga difícil después. ¿Ok? Bien, para esta parte de los ojos vamos a usar hilo blanco, que es para esto. Ya, pero yo he trabajado en el primero que les indiqué que estaba haciendo. Así. Ayer lo hice, pero no lo grabé. Estaba con dolor de cabeza y solo me concentré en hacer esto, que ya no lo grabé. Pero lo anoté y tengo grabado en mi mente también lo que hice. Ok, entonces los que están haciendo con este material, con la lana que están haciendo y con el ganchillo 2.5, sí he usado esta lana blanca. Así me lo vende. Ok, por códigos. Es de la misma marca que esta lana verde. Es lo mismo. Ok, entonces para este muñequito yo lo veo así parecido, así que me gusta cómo se ve. Y lo que he hecho es, como se llama, bueno, básicamente los ojos, el dientecito, la boquita, lo bordé. Y lo que quiero decirles es que lo vamos a hacer. Acá les voy a enseñar en este que lo he hecho con hilo. Entonces el que lo he hecho con hilo, también el hilo es de la misma marca. Sí, yo compré para hacer el zombie, pero no lo he hecho el zombie todavía. Así que este es el hilo y es el crochet 2. Ok, yo ya tengo esto anotado y espero que me salga igual o mejor. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger nuestro hilo. Perdón, siempre me olvido los materiales. Acá yo le he puesto ojitos de seguridad. Bien, si ustedes quieren lo bordan, pero a mí me gusta cómo se ve con los ojitos de seguridad. Entonces, como ese es más chiquito, estoy pensando que estos que son más chiquitos les voy a poner. Yo tengo acá todos los tamaños. Entonces, también vamos a necesitar limpiapipas. Ok, yo les voy a anotar todos los materiales y va a estar al inicio. Más bien disculpen por no indicarles, me olvido. Bueno, ahora vamos a hacer los ojos. Bien, vamos a empezar con este ojito. Y lo que he hecho es lo siguiente, les voy a indicar. Empecé con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2, 2 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 3, un punto bajo en cada punto. En la vuelta 4, 3 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 5 y 6, un punto bajo en cada punto. En la vuelta 7, 3 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 8, un punto bajo en cada punto. Ahora lo que vamos a hacer es poner este ojito antes de cerrar el muñequito. Entonces vamos a contar 1, 2 aquí, porque nos faltaría una vueltita más para cerrarlo. Entonces 2, 3, 4 aquí en esta parte, así. Ahora para ponerlo y así. De repente lo hubiera puesto antes, pero bueno, ya lo puse ya. Ahora hay que, ya le puse el segurito. Entonces este de acá está muy grande, entonces lo voy a quemar un poco para hundirlo, y con la tijera lo aplastamos así.
Bien, a esto le vamos a poner relleno, un poquito de relleno también, así. Entonces le vamos a poner un poquito de relleno, un poquito nomás. Ahí como ustedes puedan, pónganle el relleno. Ok. Bien, ya lo rellené, el ojito. Bien, no lo rellenen mucho. Ahora la vuelta 9 nos tocaría 2 puntos bajos y una disminución, y cerramos con un punto deslizado. Y vamos a dejar una hebra mediana, así como para coserlo al rostro. Ya, también quería decirles que para este de acá utilicé un crochet más pequeño. Yo utilicé 2.5 para la cara, y para los ojitos sí crochet 2, número 2 utilicé. ¿Ya? Entonces para este también debí de haber utilizado un crochet más pequeño. Pero vamos a ver, ojalá que se vea bonito con este crochet. Si no, ya tendrán ustedes que cambiar de crochet con un crochet menor al que están haciendo. Bien, ahora lo que vamos a hacer simplemente es cerrarlo con aguja. Ok, cerramos con aguja. Una vueltita. Así. Ya está, creo, cerradito. Así aseguramos. Y ya estaría un ojito hecho. Por acá nos vamos a pasar. Y vamos a salir por acá. Así más o menos. Ustedes acomoden lo bonito. Bien. De repente así. Entonces lo podemos poner así, de esta manera. Entonces, si ya ubicaron la parte que les indiqué de las disminuciones que hicimos, acá tengo una, no, esa no es, acá y acá, ¿ves? Acá sí, estas dos. Entonces este ojito iría acá, así más o menos, y aquí vamos a empezar a coser. Ya, pero lo voy a ubicar bien para coserlo. Bien, antes de coser el ojito, vamos a hacer el otro ojito. Para el otro ojito vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer en la vuelta 2 un aumento en cada punto. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Bien, acá ya terminamos hasta... acá ya terminamos hasta la vuelta 3. Entonces ahora vamos a ubicar este ojito. Así. Creo que va a ir acá. En la vueltita ahí. Ahí lo vamos a meter, a ver. En el otro lo metí muy arriba y no, como que se ve medio raro. Pero ya que estoy haciendo otro, vamos a corregir. Así. Entonces esto se dobla así. ¿Ven? Así va a quedar. Ahora le vamos a poner el segurito y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro ojito. Lo vamos a quemar para que se... Bien, lo quemamos para que se... Uy. Así. Ahora sí. Lo quemamos. Con cuidado, no vayan a quemar el material. Ahí. Así, y lo aplastan rápidamente. Así está bien. Ahora vamos a cerrar el ojito. Ok. Ojalá que pueda, sí voy a poder. Entonces vamos a coger así un punto y vamos a coger el de acá.
así, y vamos a hacer un punto bajo, ¿no? Y así vamos a tratar de hacerlo así. Ujú. En el otro ojito yo lo puse más arriba, entonces fue más fácil cerrarlo, pero en este un poco difícil. ¿Ven? Así. Unan un punto con el otro. Acá ya no tienen que rellenar ni nada. No se puede ya. Así. Ya vamos a acabar. Así. Y ay, aquí. Ahí está. Acá en esta última vamos a hacer un aumento. ¿Ok? O sea, un puntito más. Y vamos a cerrar así. Vamos a dejar hebra para coser. Y este que está fastidiando lo cortamos. Entonces esto va a ser así. Bien. Acá he contado 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le he puesto el ojito dentro de estas dos marquitas. Entonces este va a ir pegadito casi. Lo ponen con alfileres, se ayuda y ya está. Entonces esto lo vamos a coser. A ver, así. Cogen acá, así, y luego van a agarrar acá el ojo, así, y van a coser. Ok, y así, cósanlo con paciencia, bonito. Yo acá lo hago rápido porque ya es tarde, son como la 1 de la mañana y ya tengo que descansar. Yo siempre estoy tejiendo en las noches, a partir de las 8, 9, 10, 11, 12. A veces inclusive a la 1 me levanto a hacer, porque en el día estoy haciendo otras cositas. Entonces en la noche tengo tiempo para poder crear los patrones y no hay silencio, no hay bulla y puedo hacer esto. Bien, entonces acá les enseño cómo lo coso. Entonces acá sí, esto ha quedado medio raro, ¿no? Pero todo tiene solución. Por ahí lo agarro. Uy. Así. Ajustando. Es la primera vez que tejo con este material. Sí, se ve un poco raro. Es por el nudo que hice al final. Se marca así. Pero yo lo voy a arreglar.
A ver, así. Bien, entonces por eso también me demoro en subir los videos, porque a veces ya no puedo quedarme hasta tan tarde, o a veces ya es muy tarde y ya no puedo. O a veces estoy haciendo algo y no me gustó y tengo que volverlo a hacer. Y a veces me paso toda una noche haciendo y después veo que no me gusta y al final no hice nada. Entonces, por eso les pido que si les gusta lo que les estoy enseñando, para que les lleguen los videos rápido, ustedes se suscriban al canal. Entonces, una vez que yo ya tengo algo hecho, ya les llega inmediatamente. Y muchas gracias por suscribirse y por sus comentarios. Estoy tratando de mejorar. Por eso me detengo como 8 minutos a explicar esta cosida. Entonces, de esta manera también van a coser acá. Esto no me gusta, pero voy a tratar de arreglarlo, ¿ok? Entonces lo vamos a coser los ojitos. Bien, en esta parte del ojito que ya está cosido, voy a sacar el hilo que me ha sobrado por acá abajo. De repente lo uso para hacer el diente. Si ustedes ya lo cortaron, no importa, porque ya lo ponen después. Le ponen hilo después. Bien. Entonces así se ve el ojito cosido. ¿Cómo lo ven? A ver, este de acá es el que hice primero. Ven que está muy así como arriba, porque lo puse muy arriba. Si lo hubiera puesto más acá abajito, entonces seguro se vería mejor. Entonces para bajarlo ya está un poco difícil. Bien, entonces vamos ahí. Ahora nos tocaría la boca. La boca hay dos maneras de hacer. Una sería solo coserlo. Ustedes más o menos se van acá, así, y se van hasta por acá. Sí, así. Traten de no salirse de aquí de la marquita. Ok, más o menos así. Y se van así. Y por acá. Y reciben el hilo así. Y ahí, por ahí mismo. Así. ¿Ven? Entonces, más o menos es la boquita así. Bueno, yo lo he hecho un poco mal, pero ustedes lo pueden dibujar así, con la lana. Pero yo he decidido hacerlo cosido, perdón, tejido. Si ustedes lo hacen como les indico, pero con más paciencia, entonces les va a salir bonito. Pero para la otra manera es 1, 2, 3, 4, como contamos en 4. Y vamos a coger. Ay, esto es muy grueso. Para esto necesitamos el hilo. Estaba haciéndole con la lana que he hecho esto, pero es muy grueso. Este es el hilo. Bien, lo llevamos así. Así. Una cadena. Ajustamos. Y empezamos a
a trabajar. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a trabajar con puntos deslizados. Así. Hay que tener cuidado de... Entonces vamos a meter el crochet ahí mismo donde hemos sacado. Vamos a tratar de no coger mucho el relleno. ¿Ok? Así. Nos tocaría por aquí, sí. Así. Esta forma es un poquito más complicada, ¿no? Entonces, así. Ok. Seguimos. No. Así. Así. Estos detallitos son los que más nos toma el tiempo para hacer nuestros trabajos. Ok. Uno más. Todo esto hay que sacarle. Ven, así se va a ver. Entonces cortamos el hilo y estos hilos vamos a esconder. Bien, así queda la boquita. Ahora con el hilo blanco vamos a hacer el diente. El diente es un poco grande, ¿no? Entonces lo cosen la boquita. O si no le quieren coser, le ponen hay una telita que no sé cómo se llama, que es como el paño. Y he visto que eso le ponen en los ojos, en la boca, a los muñequitos. Entonces, esto lo cosemos así. Bien, en esta parte del ojito que ya está cosido, voy a sacar el hilo que me ha sobrado por acá abajo. De repente lo uso para hacer el diente. Si ustedes ya lo cortaron, no importa, porque ya lo ponen después. Le ponen hilo después. Bien. Entonces así se ve el ojito cosido. ¿Cómo lo ven? A ver, este de acá es el que hice primero. Ven que está muy así como arriba, porque lo puse muy arriba. Si lo hubiera puesto más acá abajito, entonces seguro se vería mejor. Entonces para bajarlo ya está un poco difícil. Bien, entonces vamos ahí. Ahora nos tocaría la boca. La boca hay dos maneras de hacer. Una sería solo
coserlo, ustedes más o menos hacen, se van acá, así, y se van hasta por acá. Sí, así. Traten de no salirse de aquí, de la marquita. Ok, más o menos así. Y se van así. Y por acá. Y reciben el hilo así. Y ahí, por ahí mismo. Así. ¿Ven? Entonces, más o menos es la boquita así. Bueno, yo lo he hecho un poco mal, pero ustedes lo pueden dibujar así, con la lana. Pero yo he decidido hacerlo cosido, perdón, tejido. Si ustedes lo hacen como les indico, pero con más paciencia, entonces les va a salir bonito. Pero para la otra manera es 1, 2, 3, 4, como contamos en 4. Y vamos a coger. Ay, esto es muy grueso. Para esto necesitamos el hilo. Estaba haciéndole con la lana que he hecho esto, pero es muy grueso. Este es el hilo. Ven, lo llevamos así. Así. Una cadena. Ajustamos. Y empezamos a trabajar. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a trabajar con puntos deslizados. Así. Hay que tener cuidado de... Entonces vamos a meter el crochet ahí mismo donde hemos sacado. Vamos a tratar de no coger mucho el relleno. ¿Ok? Así. Nos tocaría por aquí, sí. Así. Esta forma es un poquito más complicada, ¿no? Entonces, así. Ok. Seguimos. No. Así. Así. Estos detallitos son los que más nos toma el tiempo para hacer nuestros trabajos. Ok.
todo esto hay que sacarle. Ven, así se va a ver. Entonces cortamos el hilo y estos hilos vamos a esconder. Bien, así queda la boquita. Ahora con el hilo blanco vamos a hacer el diente. El diente es un poco grande, ¿no? Entonces lo cosen en la boquita. O si no le quieren coser, le ponen una... Hay una telita que no sé cómo se llama, que es como el paño. Y he visto que eso le ponen en los ojos, en la boca, a los muñequitos. Entonces, esto. Esto lo cosemos así. Bien, ahí ya cosí el diente. Entonces, ustedes ya... creo que ahí nomás no me gusta a veces cómo se ve, entonces lo tengo que deshacer. Bueno, para que vean más o menos cómo es cuando uno borda. Bordar tampoco no es tan sencillo, porque hay que darle la forma y todo. Y cuando van a bordar, les recomiendo que utilicen aguja, aguja con punta, ok, sí, porque así van a bordar mejor. Bueno, así se ve, ok. Este también acá lo bordé. De repente la lana es muy gruesa, entonces ustedes pueden agarrar una lana más finita o un hilo. Creo que con hilo se vería más bonito, más fino el tejido. Y más fino todo esto que yo he hecho. Yo lo he hecho con la lana, pero el hilo es diferente textura. Entonces creo que se vería más bonito con hilo. Bien, pero hasta ahí ya estamos como avanzando la cara. Ahora vamos a agarrar nuestro verde y vamos a hacer lo siguiente. No, perdón, vamos a agarrar el negro. El negro. Vamos a hacer vamos a coger acá así y vamos a hacer puntos deslizados alrededor del ojo, de la misma manera que hicimos la boca. Aunque en la boca hicimos en el mismo punto, ¿no? Pero acá podemos, acá sí, de acuerdo a cómo van tejiendo, le saltean un punto o lo hacen ahí mismo. Sí. Hoy. Esto no debió de salirse. Bien, tengan cuidado de no sacar el relleno, ¿ya? Ahora nos vamos así y salimos por aquí. Sí. Por encima del ojo.
Sí. Mm. Igual lo van a limpiar después. Entonces esto es medio larguito. Y así. Bien. En esta parte de acá lo podemos sí, así nomás. Y lo vamos a cortar. Este de acá hay que sacarlo todo esto. Bien, ahora para hacerle un detallito más a la cara, vamos a ir por acá. Vamos a agarrar el verde. Así. Así, y vamos a hacer puntos así. Puntos deslizados. Igualito como hicimos los demás. Así. ¿Ven? Así. 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 Así más o menos. Llegamos hasta por acá abajo. Así. Ahora vamos a girar y nos vamos por aquí. Ok, así. Aquí. ¿Dónde estoy? Me pierdo. Allá, así. Más o menos le estoy dando la vuelta. Le estoy dando la vuelta para darle la forma de un párpado. Para que tenga más gestos su rostro. Entonces ustedes más o menos seguir. Bien, ahora vamos a hacer una cadena. Vamos a girar. Y vamos a coger aquí los puntos deslizados. Ay, vamos a agarrarlo bonito. Así. Y vamos a unirlos con un punto bajo. Así, uno.
2. El punto de abajo y se van con el punto de arriba. Ok. Uy. Así. Esto, dictarles, un poco difícil, así que tengo que tomar mi tiempo para que ustedes vean cómo es que hago estos detallitos. Bien. Entonces, oh. Así. Así. Y el último. Así. Y nos deslizamos así. Y ya. Ahí está. ¿Ven? Entonces, esto ya me quedó con este, como si fuera su párpado. Hubiera podido hecho hasta acá, hubiera podido haber hecho hasta acá los deslizados. Si gustan, ustedes lo hacen, pero yo lo voy a hacer hasta ahí nomás. Igual este lo hice hasta ahí nomás. Bien, entonces, si ustedes quieren, le hacen punto deslizado aquí. Ahorita les voy a mostrar cómo. Bien, entonces acá le he hecho lo mismo que hice acá. El punto deslizado por todo el ojito. Entonces se ve así. Si ustedes gustan, le hacen este detallito. Por ejemplo, acá no le he hecho, ¿ve? Pero si le hago, de repente se va a ver más bonito. Inclusive le pueden poner un más clarito, otro color, ¿no? Pero así ya se vería nuestro bok choy. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya son como las 2 de la mañana. Las 2. Entonces ya tengo que dejarlos. Voy a subir este video y ya voy a subir la segunda parte en estos días. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.